Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Begoña Olavarrieta. Begoña, muy buenos días. Buenos días. Autora de un libro que ya desde el título es impactante y que nos hace pensar, lamentablemente más ahora que estamos en una situación de crisis como yo creo que no hemos vivido en las últimas décadas, pero un problema que existe y no es solo de hoy. Se llama El quinto país del mundo, lo publica San Pablo dentro de una colección que dirige nuestra amiga María Ángeles López Romero, que se llama Alternativas. ¿Por qué el título, El quinto país del mundo? Explícanoslo. Explícanos qué significa ser el quinto país del mundo. ¿Dónde está radicado? Exactamente. El quinto país del mundo es un país imaginario, es un país que aparentemente no tiene fronteras, que aparentemente no tiene legislación, que aparentemente no tiene constitución. Es un país conformado por, doy un dato en el libro, 214 millones de personas, pero creo que del cierre de este libro a hoy, esos millones de personas van creciendo y van a seguir creciendo. Es el quinto país del mundo el número de población, estaría por encima de Brasil si cogemos la población total de personas que se mueven, que migran. Migrantes, refugiados, desplazados. Migrantes, refugiados, desplazados, todo aquel que sale de su casa, de su entorno, que lo deja todo atrás para buscar algo diferente, por muchas cuestiones. Pero sin que sea sin que su deseo inicial sea el de marcharse. Hay todo tipo de realidades en estos habitantes del quinto país del mundo. La gran mayoría son migrantes económicos. Claro, ahí podemos decir, ¿es una migración forzada o no lo es? Indudablemente, si yo vivo en un país donde no se dan las condiciones para que yo me pueda desarrollar o pueda sacar adelante a mis hijos, Pero ahí ese hablando... movimiento es forzado o personalmente forzado. Sí. A eso me refería. ¿no? Pero, por ejemplo, yo qué sé, los estudiantes españoles que no tienen, los profesionales, los físicos, médicos, etcétera, que no encuentran posibilidades para acá, entran dentro de esos 214 millones. Entran dentro de esos 214 millones. Y además, este libro, y ahora seguimos con él, tiene algo que son 10 prejuicios. Dentro de esos 10 prejuicios está que te acabo de comentar yo, ¿no? De lo que pensamos que es nuestra juventud mejor formada se está yendo porque no tiene trabajo, se está yendo a trabajos precarios en Alemania, en Inglaterra. ¿Es verdad o no es verdad? Pues no es tan cierto según los últimos estudios que se han hecho sobre la migración de españoles fuera. Ahora hablamos de esos 10 prejuicios, pero estabas comentando esto. Primero son el grupo más nutrido. Dices que es el desplazados económicos. El desplazado económico, sin duda. Es el 90%. Claro, ahora estamos asistiendo, como tú decías, a una crisis de personas que buscan refugio fuera de un conflicto, con lo cual el número de refugiados no es que haya crecido en las 3 últimas décadas, es que se está dando el mayor número de personas que buscan refugio desde las grandes guerras. Desde la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y además las previsiones del ACNUR son que sigan subiendo, que sigan llamando a nuestras puertas. Y me temo que la previsión también es que nosotros vamos a seguir levantando muros. Porque la respuesta a veces ante esa llamada son los muros, las vallas y la incomprensión. Algunos de los prejuicios vienen también por ahí. Son estos que vienen a quitarnos el trabajo, a ver si se nos van a colar dentro de la marea de emigrantes o supuestamente refugiados, yihadistas terroristas que vienen a destrozarnos, el cambio de cultura, si Europa lo que tiene que hacer es protegerse ante esa avalancha. Blindarse. Claro, dentro de este quinto país del mundo, como te decía, un país imaginario. Bueno, desgraciadamente. Claro, yo partía de la base de. Sin fronteras, pero muy no real. tiene fronteras, claro que tiene fronteras. O sea, las fronteras de las vallas. Y en nuestro país somos especialistas en exportar una idea, que es Melilla. Porque si te das cuenta, las vallas que se están haciendo ahora por toda Europa, vamos, tienen un toque muy made in Spain. Sí, nosotros desgraciadamente nos hemos copiado de muros como los de Palestina. Y seguimos copiando. Entonces, fronteras tiene, que son esos muros. Tiene fronteras políticas. Indudablemente, las políticas se articulan o no con respecto a los refugiados dependiendo de cómo nos vaya. En épocas de bonanza, y lo hemos visto en este país, las políticas eran mucho más permisivas a la entrada de personas sin papeles,
¿vale? Luego ya de repente las cambiamos. La Unión Europea no se pone de acuerdo en una política común en refugiados, con lo cual es un país que... Bueno, nos ponemos lamentablemente de acuerdo en la insolidaridad y en el cierre de fronteras. Sí, este libro tiene una historia personal en la que yo baso todo ese hecho migratorio. Cuéntanos un poco esa historia. Es la historia de una mujer que tiene hoy 82 años, que se fue con 16 años a Venezuela, plena posguerra, se va con su familia, su padre médico, una situación muy mala en España, y deciden irse. Es una mujer que llega a Venezuela con unos padres que no se acaban de adaptar nunca, que tienen muchos prejuicios hacia los venezolanos y le inculcan a su hija todos esos prejuicios. Claro, la niña se enamora de un venezolano y a partir de ahí es un rosario de penalidades, porque esta mujer quería casarse con el venezolano. Malos tratos, encierros, ingreso en un convento, toda una historia. Lo que yo quería demostrar o simbolizar aquí es cómo los prejuicios y cómo... Que también son fronteras, también son muros. Son fronteras mentales, pero además tan interiorizadas, tan socializadas, tan normalizadas, tan verbalizadas por todos nosotros, que para mí son las más peligrosas. Porque se dan por hechas. Claro, el prejuicio el rumor de los rumores. ¿Quiénes no pagan impuestos? Los chinos, ¿no? Claro. Y yo digo, pero si los chinos hubieran además no se mueren ni... No, tampoco, exacto. Pero si hubieran dado con la piedra filosofal de no pagar impuestos, ¿tú crees que no la sabríamos? En un país como el nuestro es otro prejuicio, pero un país de pícaros como el español. Claro. Entonces, claro que pagan impuestos los chinos, ¿no? Con lo cual, prejuicios tenemos todos, y también prejuicios tienen las poblaciones de inmigrantes que se asientan en España. Claro, los prejuicios son humanos. Nos ayudan a ordenar nuestros sitios. Sí, lo que pasa es que también tienen el riesgo de crear guetos o medidas de protección para que el mundo externo que también te ataca o sientes que te ataca no lo haga tanto. Con lo cual como te digo, es un país complejo, el movimiento, que va a seguir creciendo. Les guste o no a quienes no les guste, va a seguir creciendo. Y además, esa es otra de los temas en los que yo entro en el libro. Si nos ponemos a ver las proyecciones demográficas para los próximos 40, 50 años en Europa, en esta Europa que se está cerrando a cal y canto, la opción política de cerrar fronteras va a tener consecuencias. Como tú sabes, Europa y España a la cabeza, somos un país de bajísima natalidad, en la que no se está renovando una cohorte de edad necesaria para muchísimas cosas. Sí. Si nos ponemos ya en términos económicos, con lo cual ese cierre de fronteras tan drástico, porque es drástico, aparte de ser inhumano, eso ya es una cuestión de humanidad, va a tener consecuencias en el futuro, con lo cual yo creo que habría que replantearse qué estamos haciendo con los habitantes de este quinto país del mundo. Lo que sucede es que es el quinto país en población del mundo, pero no tiene organización, no tiene líderes, o al menos no tiene unos líderes que se visibilicen, no tiene una capacidad de presión por sí mismos, más allá de por las propias muertes del Mediterráneo, por los conflictos que llevan a algunos a salir de sus países y pasar a formar parte de este macabro e injusto país de desplazados. ¿Hay alguna posibilidad de esa organización? ¿Sería bueno? ¿No sería bueno? A mí me resulta una idea súper interesante lo que dices. La verdad es que estaría muy bien que, además de existir los estamentos que existen, las organizaciones supranacionales que existen, de refugiados, de asilados, etcétera, hubiera un mínimo organismo simplemente de organización y presión, porque realmente estamos hablando de muchísimos millones de personas. Y presión simplemente para demandar un poco de dignidad. Con que hubiera un poco de dignidad en el trato que se da a las personas migrantes, habríamos avanzado muchísimo, con lo cual es una idea bastante interesante. Pues nos desayunábamos con el cierre de parte de los campamentos de Calais, con estas políticas lamentables de la Unión Europea que pueden llevar a que hoy
días como hoy, donde el frío aquí es muy duro, pero en el centro de Europa tiene que ser infinitamente más cruento, muera gente de frío, muera gente de hambre en esta Europa en el siglo XXI absolutamente civilizada y que ha pasado por 2 guerras y que somos la cuna de la civilización que debe protegerse frente a otros extremismos, cuando probablemente el extremismo de la cerrazón es el más duro. Es el más duro, pero además es que nos hemos olvidado, nuestra memoria histórica es muy corta. El padre de esta historia que cuento, esta niña que se va con 16 años, su padre se asiló en una embajada en Madrid, la embajada de Panamá, al inicio de la guerra. En Madrid, muchas embajadas abrieron sus puertas realmente a personas que se sentían perseguidas en Madrid en aquel entonces, y fueron miles los españoles que se quedaron en España, pero en territorio extranjero. Durante muchísimos meses, aparte de todos los que salieron. Y muchísimos que tuvieron que sufrir 2 desplazamientos, el desplazamiento de salir de España después de la guerra y el que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso se nos ha olvidado. Allí hubo muchísimos países que nos ayudaron, que nos echaron una mano, pero a nosotros, como a otros muchísimos europeos. Entonces, ¿por qué nosotros nos podemos permitir el lujo de olvidar eso? Yo creo que no es justo, sinceramente. Begoña, siempre se ha hablado, o se hablaba al menos, de que España era un país solidario, de acogida, integrador, un buen país para vivir. Yo creo que sí es cierto que España es un buen país para vivir y que los españoles en líneas generales es gente de acogida y demás, pero ahí hay dos temas diferentes. Uno, es verdad que cuando se pregunta a las poblaciones migrantes que están en España, que han pasado a lo mejor por otros países europeos, es verdad que en un porcentaje inmenso dicen que España es muy buen país para vivir. La comparativa con otros países. Con otros países. Que en España se vive bien, que los españoles somos gente muy acogedora, muy amable, valoran muchísimo la seguridad en este país, valoran muchísimo las políticas de igualdad para la mujer, muchísimo, valoran muchísimo los servicios sanitarios y los servicios educativos. Esos de los que se dice que abusan. Nosotros criticamos muchísimo. ¿Vale? Que nosotros criticamos muchísimo. Lo valoran muchísimo. Pero otra cuestión es, y ya estamos en política, pero además no política de este partido ni del otro, sino España de siempre no ha sido un país que se distinga por el número de refugiados que admite. Tenemos unos porcentajes de refugiados muy bajitos, de los menores de la Unión Europea, pero bueno, muy por debajo. Y por no hablar de los 14 o 18 de la última hornada, entre comillas. Claro, y es un país en las que las peticiones de asilo casi en un 50% se deniegan. España, por eso uno de los capítulos que hablo yo es: España no es un país de asilo, pero esto es tradicional en España, no tiene que ver con este color político, ni con el anterior, ni con el anterior. Es una política española no admitir el asilo. Cuando escuchamos discursos públicos de ministros de Interior o de ministros de Exteriores, claro, lo que dicen es que aquí hay mucho inmigrante económico camuflado. Pues, señor mío, yo le invitaría a que se montara usted en una balsa para atravesar el Mediterráneo. Sí, sí. No sé, yo creo que las muertes no entienden de razones. No. Entonces, por eso, una cosa es las personas, la sociedad española. Además, el que viene a hacer eso probablemente llega en avión y llega de otra manera. Más del 90% de las entradas de población irregular durante los últimos 10 años han sido por el aeropuerto de Barajas. Claro. Ha sido por el resto. Visado de estudiante o de turista. Visado normalmente. O aquellas que supongo que eran menos de lo que se comentaba, pero que existía, aquellas puertas en Barajas donde el funcionario colaba. Eso se dice, yo no lo sé. Sí, yo recuerdo un reportaje en televisión que sí se hablaba de. Pero bueno, sí es verdad que durante una época todos éramos conscientes de lo que estaba entrando y a todos nos venía muy bien que entrase. Para que cuidaran de nuestros niños, para que hicieran los trabajos que nosotros no queríamos hacer, porque éramos una sociedad rica y no queríamos limpiar las jacas a nadie, ni queríamos barrer las calles, ni queríamos ocuparnos de trabajos que te hicieran doblar el espinazo. Exactamente. Pese a que algunos de ellos, y yo creo que todos conocemos
a una persona de origen extranjero que tiene una titulación superior y que está sirviendo en una casa. Trabajo dignísimo, por supuesto. Evidentemente. Pero indudablemente que no corresponde a su formación. Algo que para nosotros... Bueno, ahora ya empieza a ser pensable, antes no. Sí, es cierto, antes no. es cierto. Y probablemente todos conozcamos algún extranjero que haya cometido alguna ilegalidad, alguna irregularidad, pues como probablemente como también conocemos español, a muchos españoles que también lo hacen, porque la maldad y la capacidad de cometer delitos eso es humano. Es radicalmente humano. Más allá de la denuncia y de los datos, no sé si aparece en el libro, pero ¿hay algún tipo de solución ante este desafío? Si es que se puede llamar desafío, porque tampoco tengo muy claro exactamente cómo denominarlo. Yo no sé si es un desafío. Por ejemplo, estamos viendo en países del Golfo, que son los que están recibiendo... la tendencia es que ellos están recibiendo ahora mayor número de personas. Sí. En los países del Golfo claro, también la economía es diferente. ¿Vale? Son muy, muy bien aceptados los inmigrantes. La llegada, pero las condiciones laborales también son un poquito... Claro, luego están sus condiciones laborales. Pero la percepción es necesitamos más, que vengan más. Sí. Yo en Europa, claro, decimos fronteras abiertas para todos, la gente se echa manos a la cabeza. Es verdad que dices, bueno, ¿qué hago con estas poblaciones? ¿Tengo capacidad económica para mantener a estas poblaciones? De forma temporal yo creo que sí. Sinceramente yo creo que sí. La Unión Europea está invirtiendo hoy más dinero en vigilar y en dispositivos de vigilancia que en dispositivos de acogida. De forma temporal yo creo que se puede si hablamos de refugiados, que es lo más acuciante en este momento. Sí, pero sobre todo porque estás hablando de personas que por propia voluntad, aunque no son la mayoría de las caras en el libro, pero las de la actualidad pura y dura, no son personas que si las condiciones no fueran de guerra, de masacre y de persecución, no hubieran salido de su país. No. Yo creo que esas personas, y es algo que es otro prejuicio, no sé si aparecen en esa lista de 10, que la mayoría de la gente no quiere salir de su casa y de su entorno y abandonar a su familia, su casa, sus recuerdos, su vida. Todos estamos apegados al lugar en el que vivimos y somos parte de... Buena parte de nosotros es el lugar en el que nacemos y en el que crecemos. Entonces, claro. Estamos hablando de soluciones que tienen que ser soluciones temporales ante las que yo, sinceramente, creo que sí hay recursos. Ahora, utilicemos los recursos de otra manera. Utilicemos los recursos en atender a las poblaciones y en dispositivos de ayuda, no de vigilancia, que son diferentes. Hay dispositivos de ayuda, de yo voy y como estamos viendo, te ayudo a salir si te caes al agua, que eso es un dispositivo, y no en dispositivos de control, como nos está pasando en España. Igual. Pasa que el miedo ahí, Begoña, el miedo es muy libre y es, yo creo, casi educacional, pero existe, es una realidad que el miedo se instaló en este país respecto al inmigrante, al musulmán. Tuvimos la masacre del 11M. En Europa, pues lamentablemente ha habido episodios similares al de Atocha. Y claro, ¿cómo se supera ese miedo? Que no sé si es legítimo o no, pero es absolutamente real y también es humano, igual que otras sensaciones de las que hemos hablado. Claro, primero, no pensando en un bloque homogéneo. Es decir, el hecho de que tú seas católico o no, no quiere decir que tú te comportes y tengas los mismos hábitos de comportamiento sociales y de relación que todos los católicos del mundo. Sí. O que vaya a ir negando la entrada en las iglesias a cualquier homosexual o divorciado vuelto a casar. Exactamente. Etcétera. Entonces, con el caso de las personas de religión musulmana, hacemos eso. Musulmán integrista. Ya está. No vemos más allá. Es curioso, además, en una sociedad que está dejando de ser cristiana, que entablamos esa diferenciación del otro como mira al musulmán, cuando nosotros estamos dejando culturalmente de ser civilización cristiana, en el mejor sentido de la palabra, porque si recuperásemos probablemente alguno de esos valores que han conformado nuestra sociedad, que tienen mucho que ver, en mi opinión, con el evangelio, con las bienaventuranzas, etcétera, pues igual estábamos afrontando el problema de otra manera. De otra manera. Aquí lo que estamos es responsabilizando a millones de personas en el mundo que tienen una creencia, les responsabilizamos de los actos de un porcentaje pequeño, muy ruidoso,
Sí, muy sí. salvaje. Y les estamos culpabilizando Pero de algo pequeño. que ellos son los que más están sufriendo. Claro. Pues no olvidemos que están Claro. huyendo del Estado Islámico Claro. en la mayoría de los casos, la gente que viene de Exacto. Siria, Irak, etcétera, etcétera. Los estados de opinión, cuando se le pregunta a la población musulmana que vive en España, ellos indudablemente están preocupados, porque ellos lo sufren. Claro. Son gente pues que es practicante o no, como cualquiera, Como de nosotros. Sí, porque las segundas y las terceras generaciones también de musulmanes no son... Pues son como las como distintas generaciones exactamente, pues, cristianas. Mi abuela era muchísimo más practicante que nosotros, es así. Claro, pero se les achaca. El lenguaje también es importante y es algo que sí trato en el libro, ¿no? El saber qué es integrismo y qué no. Porque muchas veces aquí ese es musulmán, ese es integrista. Pues, yo tengo muchos amigos musulmanes que, os digo, están preocupados. Están preocupados porque sienten que no pueden expresar que creen en lo que creen. Yo tuve una charla con un vecino mío hace un mes respecto a esto. Él es musulmán, él vive aquí en España desde hace muchísimo tiempo, está radicalmente en contra de cualquier tipo de violencia, del tipo que sea, y de la utilización del nombre de Dios, Alá, o como lo queramos denominar, para la violencia, pero también tiene esa sensación de sentirse bajo sospecha. Vigilado. Claro, ya miras, ya es como... en el caso de las mujeres, que es mucho más evidente, yo tengo amigas que usan el pañuelo, que un pañuelo no es un burka, también ahí tenemos que... Sí, ahí el debate sí que es verdad que es bastante más amplio, porque habría que entrar también en la de... Claro, y a mí son mujeres profesionales, universitarias, que se ganan la vida, que salen, que entran, y me dicen... pero es que es mi derecho llevarlo. Y digo, pues es verdad. Igual que yo puedo llevar otro símbolo. A mí nadie me va a detener por la calle. Sí, ahí habrá que entrar en el debate de si ese símbolo tú lo llevas porque estás obligada a si es voluntaria o no, pero evidentemente cuando salimos de eso ya no es tanto un tema de religión como un tema de igualdad. Como un tema de igualdad y un tema de opresión. Esto es. Pero si esa mujer lleva ese pañuelo de forma voluntaria, el 90% de las personas que la están mirando va a pensar que es una mujer obligada, que es una mujer sometida, que es desconocimiento. Y es verdad, legítimo, pues claro, nos entra miedo, claro, indudablemente. Sí, pero encontramos casos, acabo de recordar a Malala, pues la chiquita que va a seguir llevando su velo, su pañuelo, ¿por qué no? Y nadie va a negar que no sea un símbolo de la lucha por la igualdad y por un mundo más justo en el que todos podamos decidir con libertad. Y por la defensa de creer lo que uno quiere creer, que no tiene nada que ver con el integrismo, absolutamente nada. Pero sí es verdad que de los dos colectivos de población de migrantes en España, los musulmanes son los peor vistos y los chinos. Por motivos totalmente diferentes, pero son los dos que se llevan el mayor recelo de todos. Sí, es verdad. Antes era más aquel ámbito de los sudacas y tal, pero supongo que la cultura y el lenguaje pues también hace... El tener creencias compartidas, eso parece que no da como más tranquilidad, ¿no? Estamos terminando, pero ¿qué papel crees que puede tener la fe en la resolución de estos conflictos? Pues la verdad es que me gustaría que fuera un papel mayor, porque muchos de los problemas, como estábamos hablando, son problemas de choques de creencias. Y yo creo que ahí el diálogo tiene que ser fundamental. Yo creo que para una persona que cree y que tiene fe, es más fácil entender a otra persona que tiene fe, aunque no sea la suya. O por lo menos creo que debería ser así. Sí. Porque si tú sientes esa fe, ya tienes un nexo de unión, ya tienes un nexo de diálogo. Porque al final yo creo que todas las advocaciones acaban buscando algo que es lo mismo. Y es una convivencia, es una justicia, es una solidaridad, es un desarrollo de las personas. Con lo cual, a mí me gustaría que hubiera, de verdad, posiciones más activas. Por todas las partes, por todas las partes, que fueran más activas, que realmente, pues me encantaría ver una conferencia de líderes religiosos sentados para hablar de lo que está pasando ahora, ¿no? Que no sean solo los políticos, los militares, las grandes organizaciones no gubernamentales, supranacionales, no,
La gente que mueve gente, la gente que habla todos los domingos. Sí, la sí. gente. Los líderes, que también debemos fomentar que haya líderes religiosos en este ámbito, porque si no, al final lo que conseguimos es que los únicos que puedan hablar de religión sean personas que pueden resultar peligrosas, al menos en este tema concreto. Al final los que más gritan, como digo yo. Sí, sí. No los que dialogan con sosiego. Y volvemos a las cruzadas y en vez de Dios lo quiere, pues ahora le cambiamos el nombre a Dios, que sigue siendo el mismo para los que creemos en un solo Dios. Y buscamos otro que tenga un logo bonito. Esto es, pero que pueda justificar la propia violencia. Sí. El quinto país del mundo, una gran historia de 214 millones de migrantes creciendo, 10 prejuicios. Me atrevo a decir que puede haber alguno más. Seguro, muchísimo. Pero más. Una investigación muy interesante, intensa, y que como habréis visto, nos da más que para una entrevista, para una conversación de estas que deberíamos tener más a menudo en nuestro día a día, en nuestro ámbito cotidiano, para no acostumbrarnos a ver niños muertos en las noticias, o saber que hay gente que está muriendo de hambre, sed, de injusticia, porque existen unos muros y una insolidaridad, y quedarnos tan panchos. Pero bueno, lamento terminar así. No, hombre, terminemos con esperanza. Hay mucha gente trabajando, hay mucha gente haciendo cosas buenas. Incluso las percepciones de la población española, como digo en el libro, están cambiando, y de ser negativas hace unos años empiezan ya a ir a lo positivo, con lo cual hay gente que se está replanteando todo esto, y eso es esperanzador. Y hay esperanza para construir un mundo más justo en el que quepamos todos. Luego pongamos las fronteras con X dibujadas en vez de con muros que se levantan, como cuando éramos niños y estudiábamos, ¿no? Esto es. Begoña Labarrete, muchísimas gracias. El quinto país del mundo, editado por San Pablo, dentro de la colección Alternativas, que está dando mucho que hablar, la colección Alternativas. Pronto tendremos, creo yo, a Javier Fariñas, que se nos ha escapado. Muchísimas gracias, Begoña. Gracias a vosotros. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.